Estrategia alternativa a las búsquedas ciegas que se vieron en la sesión anterior son lo que llamamos búsquedas informadas. En estas búsquedas, dentro del dominio se tiene alguna información adicional que permite en algún momento, a partir de un estado específico, conocer cuáles serían los caminos más promisorios en ese espacio de estados. Para ello, se basa en lo que denominamos las heurísticas, que condensan la información que se tiene de ese dominio para poder determinar cuáles de los caminos posibles son los caminos más prometedores. Las características de los métodos heurísticos que es necesario tener en cuenta es que no garantizan que se pueda encontrar la solución. Si se encuentra una solución, no puedo garantizar que sea la mejor solución posible, y en ocasiones puedo llegar a una muy buena solución, pero no puedo a priori determinar si esa efectivamente es una solución con esas características. Las heurísticas se basan en la definición de una función de evaluación heurística, la cual condensa todos los elementos que me permiten determinar que, estando en un estado de encontrar los caminos posibles, y a esos caminos asociarles una cantidad numérica que debo calcular para saber cuál de ellos es mejor. En todos los casos buscaremos siempre que esa función, cuando sea menor, sea el camino que es más promisorio. Y normalmente esta función heurística se denomina HDN. Heurísticas hay muchas y va a depender exactamente de cada uno de los problemas, porque recordemos que los problemas tienen información diferente, tienen formas de resolver diferente esos problemas y esas situaciones, y su espacio de estados también va a depender de las características propias. Entonces, hemos dicho que la heurística es determinar una función que yo pueda calcular y que me diga qué tan bueno puede ser un camino con respecto a otro. Este es un ejemplo para probar que esas heurísticas pueden ser utilizadas. Este es lo que se denomina el 8 puzzle. Es un tipo de juego que utilizamos donde tenemos 8 fichas y un espacio, y movemos las fichas de tal forma que podamos llegar a un estado que se quiera hacer. Normalmente lo que se quería es que el estado final fuera las fichas en orden, pero eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de lo que entendemos como estados. Finalmente hay un estado inicial o un estado final. Y los operadores que normalmente utilizamos era movíamos el 2 hacia un lado, el 6 para el otro, lo que fuera, pero ahorita, por simplicidad y porque computacionalmente es mucho más sencillo, lo que vamos a mover el hueco. Y el hueco solamente se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. A partir de estos elementos, entonces vamos a definir unas heurísticas que me permitan saber en algún momento cuál de los movimientos que yo haga es más promisorio que otro. Para eso vamos a definir esta primera heurística. Esta heurística la definimos como el número de piezas descolocadas con respecto a su posición. Quiere decir que yo cuento cuántas piezas no están en la posición final, que es la esperada, la que queremos llegar al estado meta, y ese número, la suma de esas piezas, me da el valor de h. Por ejemplo, para lo que tenemos en la pantalla, nosotros encontramos que cuántas fichas están mal colocadas. Entonces, digamos, la 1 está mal colocada, es cierto. Entonces vamos a hacer una cuenta por acá. La 1 está mal colocada, la 2 está mal colocada, la 3 está bien colocada, la 4 está bien colocada, la 5 está bien colocada, la 6 está mal colocada, la 7 está bien y la 8 está mal colocada. Por lo tanto, finalmente decimos que hay 4 piezas que están mal colocadas, que es lo que podemos ver en esta imagen. ¿De acuerdo? Ese es el cálculo, es así de sencillo evaluar. Vamos a mirar una segunda heurística, que es la heurística denominada la suma de las distancias de Manhattan. Eh, que puede sonar extraño, pero realmente lo que nos permite conseguir es el número de movimientos que se requieren para pasar de un estado al otro, en este caso del estado actual al estado final. Vamos a calcular a ver esos movimientos también. Entonces yo digo, el 1 que está en una posición diferente a la que debería estar, con un solo movimiento puedo conseguir ese estado esperado. El 2 también con un movimiento, es solo moverlo a la derecha. El 3 está bien, el 4 está bien, el 5 está bien, el 6 está bien, el 6 no está bien, implica moverlo hacia abajo, y el 7 está bien, y el 8 tengo que subir, moverlo a la izquierda, después bajarlo, por lo tanto necesita 2 movimientos. Sumando quiere decir que el valor de la heurística h sería 5, que es lo que tenemos en este momento mostrándose. Bueno, a partir de esta definición de las heurísticas, entonces vamos a determinar bien en concreto qué es esa heurística. Entonces decimos que la heurística se da a través de una
función que estima qué tan bueno es un nodo, el movimiento hacia un nodo a partir de un estado actual. Y permite determinar cuáles son los valores más bajos que darían los que son más prometedores. Generalmente en este tipo de búsquedas utilizamos una estrategia que es búsqueda por primero el mejor. Quiere decir que siempre voy a coger la que tenga el valor de la heurística más bajo. Esto es típico en los algoritmos voraces, codiciosos o ávaros que se denominan, y siempre va a preocuparse de cuál es la situación que tengo enfrente y voy a mover eso. Siendo la heurística una alternativa de conocer cuáles son los nodos más promisorios a partir de un estado actual, pues tendrán también una limitación por este tipo de enfoques. Vamos con el ejemplo de desarrollarlo. Este es el ejercicio que hemos planteado, entonces vamos a aplicar las heurísticas, tanto la 1 como 2, para resolver el problema pensando en primero el mejor, o sea, utilizando esta búsqueda ahora. Entonces, estando en el estado inicial, que es el que tenemos en el punto 1, y queremos llegar al estado final, que lo tenemos en la parte superior derecha, entonces decimos que desde ese estado yo puedo hacer dos cosas. Perdón, tres cosas. Subir el hueco, mover el hueco a la izquierda o mover el hueco a la derecha. Esas tres alternativas me generan tres tableros diferentes, entonces vamos a generar los tableros y vamos a evaluar cuál es el valor de la heurística en estos tableros. Entonces, haciendo esto encontramos que para el tablero de la izquierda es h igual a 5, el del centro h igual a 3 y de la derecha h igual a 5. Hay dos tableros que tienen el mismo h, pero ese valor no es el mínimo, entonces no tenemos ninguna situación que resolver. Nos vamos con el mínimo, que es h igual a 3, y a partir de esto generamos los movimientos posibles que permitan ir construyendo los caminos hacia donde puede mover el problema en ese espacio de estados. Una cosa importante, y es que si encontramos algún nodo o algún tablero que ya hemos visitado, entonces ese camino lo cerramos, porque como ya lo hemos visitado, lo estamos desarrollando en otra parte. Entonces ese camino de una vez se poda y podemos avanzar. A partir de la situación que teníamos, entonces desde h igual a 3 encontramos tres caminos posibles, pues porque no vamos a ir al estado anterior, que ya lo hemos visitado, y estos caminos entonces nos generan tres tableros, uno con h igual a 3, otro con h igual a 3 y otro con h igual a 4. Dado que hay dos que tienen h igual a 3 y ese 3 es el menor, tenemos que abrir los dos caminos. Esos dos caminos entonces tienen que desarrollarse completamente y generan en la siguiente línea cuatro tableros posibles. Y ellos tienen un valor de h igual a 3, h igual a 4, h igual a 2 y h igual a 4. Como el menor es h igual a 2, es el que nosotros desplegamos, y a partir de ahí encontramos un solo tablero que es h igual a 1 para el valor de su heurística. A partir de ese encontramos dos caminos posibles y dentro de ellos encontramos uno que h ya es igual a 0. Como h igual a 0 implica que no hay fichas que no estén bien colocadas, entonces quiere decir que estamos en el estado final. Y como ustedes ven, desplegamos 7 movimientos para poder llegar a la solución. Vamos a aplicar ahorita, en este caso con h igual a 0, ya sabemos que es la meta. Vamos a aplicarlo entonces con la heurística 2. La heurística 2 partimos del mismo tablero, solo que el valor de la heurística cambia porque tiene un cálculo diferente, y es cuántos movimientos requerimos hacer para pasar de un estado al estado esperado. Cuando desarrollamos estos tableros con las tres opciones posibles, encontramos que hay un tablero h igual a 6, otro h igual a 4, 8 igual a 6. Nos vamos por el h igual a 4, que es el menor valor de la heurística. Y desde ahí empezamos a desarrollar y encontramos que hay tres tableros posibles con h igual a 5, h igual a 3, h igual a 5. Dejamos el de h igual a 3 y lo abrimos y nos da dos opciones que son h igual a 2 y h igual a 4. Entonces ya sabemos que estamos en este punto es el mismo que tenemos acá. A partir de eso vamos a continuar. Entonces cuando desarrollamos ese tablero encontramos que solamente hay una alternativa y nos da h igual a 1. Abrimos esa alternativa y encontramos que hay un caso donde es h igual a 0, quiere decir que no necesita ningún movimiento para llegar a la solución, y eso es porque ya estamos en la solución. Entonces ahí vieron cómo se puede desarrollar una heurística y cómo implica empezar a movernos solamente por aquellos nodos que en los caminos son los más promisorios. Pero se pueden utilizar heurísticas en muchos campos. Este es un ejemplo
que nos permite también ver otro tipo de heurísticas y además que nos permite ver qué sucede cuando yo no cuento con información adicional y estoy trabajando con búsquedas primero el mejor. Yo tengo en el problema que hay que ir de una ciudad que se llama Arad a una ciudad que es Bucarest. Para poder ir ahí no hay una distancia, un camino directo, entonces hay que pasar por diferentes ciudades. Si yo voy a trabajar con primero el mejor, entonces lo que hago es mirar la ciudad siguiente que tenga la menor distancia. Entonces acá encontramos que la siguiente con menor distancia es 75, la otra era 118 y la otra es 140. Entonces nos quedaríamos con la de 75. ¿De acuerdo? Eso llevaría a la siguiente situación, que si yo me voy por el camino de la 75 para llegar a la siguiente ciudad, que es Sibiu, tendría que hacer una vuelta completa que daría mucho más que los 140. Pero en las búsquedas donde yo no tengo mayor información, pues no tengo posibilidades de saber si efectivamente ese no era un buen camino. Entonces siempre vamos a estar asumiendo esos riesgos. Pero si yo doy una información adicional que podría servir para tomar decisiones, como la que tengo en el cuadrito que está en azul, y es que voy a dar la distancia aérea en línea recta entre las ciudades y la ciudad destino, que en este caso es Bucarest, desde luego la distancia hacia ella misma es cero. Entonces, cuando yo evalúo las tres posibilidades que tengo desde el nodo inicial, voy a encontrar que una es Sibiu, la otra es Timisoara y la otra es Serín, y veo que la menor valor tiene de distancia desde ahí hasta el nodo final, que es Bucarest, es Sibiu, a pesar que en este cuadro era la que tenía un valor menos favorable. En ese caso, una heurística como esta me podría servir para tomar la decisión por cuál camino movernos.